Tema 4. La demanda de dinero. Presentación del tema 4. Lo primero que vamos a ver es una breve introducción o presentación intuitiva del tema. Aquí vamos a recordar un poquito lo que has visto en tus cursos previos. Luego vamos a ver qué bibliografía hemos usado, vamos a usar como texto base para la presentación que aquí vamos a hacer. Vamos a presentar un modelo formal que está derivado de esa bibliografía fundamental. Vamos a ver muy brevemente el tema de las funciones de demanda de dinero empírica. No en exhaustividad, porque esto no es un curso de econometría ni de economía monetaria, pero sí por lo menos para ver cómo se, hace en la práctica una función de demanda de dinero. ¿Cuál es la especificación? Digamos, las especificaciones más usadas en un tiempo. Eso ha ido cambiando. Y bueno, vamos a terminar haciendo un breve repaso del concepto de velocidad de circulación, que aunque ha ido quedando en desuso, bueno, es importante verlo, ¿no? Bueno, en esta presentación del tema queremos decir cuál es el propósito de este tema. Pues que básicamente lo que queremos es desarrollar una comprensión, un entendimiento de qué es lo que determina la cantidad de dinero que demandarán los agentes económicos en cierto momento. Es decir, estamos interesados en resolver la pregunta que determina la cantidad de dinero que tú, que yo, que cualquier agente económico elige mantener en cierto momento. Suponemos que esa razón no es aleatoria, que obedece a alguna lógica, y aquí queremos dilucidar cuáles son las variables que causan, que determinan, que hacen racional esa decisión, ¿ok? Entonces, bueno, queremos saber ese dinero que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, en efectivo, ¿verdad? Y en otra forma, ¿qué lo determina? ¿Por qué tenemos esa cantidad y no otra? Para alguien que no sea economista, esta pudiera parecer una pregunta ociosa, porque alguien que no fuese economista te pudiera decir, bueno, mira, ¿acaso no es verdad que todo el mundo quisiera tener tanto dinero como sea posible? O sea, tú no quisieras conseguirte al duendecillo del dinero, ese que tiene una olla de oro al final del arcoíris y tal, para que te dé todo el dinero que tú quieras, o pedirle el deseo de tener todo el dinero del mundo al genio de la lámpara. Bueno, para un economista la respuesta obvia a esa pregunta es que no quisiera todos los agentes económicos no quisieran mantener tanto dinero como sea posible, ¿no? Que más bien la economía lo que enseña es lo contrario. La economía lo que enseña es, como ya tú sabes de tus cursos previos y de la lógica económica y de lo que está implícito detrás de esto, que es una decisión, ¿verdad?, económica que tiene beneficios y costos, tiene un costo de oportunidad. Entonces, bueno, decidir tener dinero tiene un costo de oportunidad. Entonces, dado eso, como esa decisión es costosa, bueno, lo que te dice la teoría económica que ya tú has visto, ¿verdad?, es que el individuo por lo general deseará mantener solamente una fracción de su riqueza o de su patrimonio en forma de dinero, y el otro lo tendrá en forma de activos alternativos como acciones, bonos, terrenos, es decir, otros activos físicos, por ejemplo, o criptoactivos, es decir, otros activos que sí tienen un rendimiento o le rinden lo que podríamos llamar un interés. Entonces, bueno, con este grafiquito de torta también queremos recordar, ¿verdad?, que es importante que lo recuerdes, que la riqueza de un agente económico, su patrimonio, es tanto una restricción como una variable stock o acervo, ¿ok? Entonces, de hecho, la argumentación contraria pudiera tener más lógica, así como un neófito de la economía pudiera pensar que todo el mundo quiere tener al duende del dinero y tener todo el dinero como sea posible. Bueno, dado que ya hemos hecho explícito que hay otros activos aparte del dinero que, a diferencia del dinero, sí te producen un rendimiento o una tasa de interés que el dinero no te da, a menos el dinero en efectivo.
Bueno, uno pudiera pensar también la lógica contraria. Bueno, ¿acaso siendo ese el caso, no sería más lógico tener todo el stock de riqueza o patrimonio de la persona en forma de otros activos y no tener nada de dinero, es decir, cero dinero? Es decir, esas soluciones de esquina, que bueno, el no versado en la economía siempre las ve como viables, pues bueno, realmente tampoco eso es viable, porque necesitamos dinero, esa es la realidad, ¿ok? Hay una relación de compromiso, no podemos tener una solución de esquina, porque la realidad es que necesitamos dinero para hacer transacciones. Pero cualquiera que desee tener dinero como medio de intercambio para hacer transacciones, para comprar cosas en el tiempo presente, dado que la riqueza es una restricción o tu patrimonio es una restricción, tendrá o deseará tener entonces mantener menos de esa riqueza bajo otras formas alternativas de activos que sí rinden. Sí, eso lo vamos a recoger bajo esta restricción que estamos viendo acá, donde W sub T es wealth, es la riqueza financiera, el patrimonio de un agente económico en el periodo T, y aquí tenemos, vamos a simplificadoramente asumir que está compuesto solamente por dos cosas: dinero M y bonos B, que son todos los otros activos que sí producen un rendimiento. Mientras más desees tener dinero, menos desearás tener de estos otros activos que sí rinden, y viceversa. ¿Okay? Entonces aquí hay una relación de compromiso, porque si tú deseas tener más dinero y menos de los otros activos que sí rinden, si tienen una tasa de interés, un rendimiento, entonces bueno, eso tiene un costo, ¿no? Que son esos intereses que te estás dejando de ganar, ¿ok? Entonces bueno, tendríamos que deducir una demanda de dinero que tuviera como que tres propiedades. Primero, puesto que el motivo para mantener dinero es el volumen de transacciones planeadas, mientras más dinero, mientras más transacciones planee el individuo hacer, más dinero demandará. Eso es como una primera propiedad. Segundo, nos interesan es las cantidades de dinero en términos reales. Eso es muy importante. ¿Ok? Bueno, esto aquí que está presentándose es lo que ya hablamos. La decisión de esquina pudiera pensarse como válida porque los activos alternativos al dinero que ganan intereses e intereses compuestos. Entonces, el costo de oportunidad es elevado, ¿ok? Y bueno, mientras más transacciones planees hacer, más cantidad de dinero desearás mantener, ¿ok? Entonces aquí hay como un problema ahí, optimización implícito, que implica balancear los beneficios de tener dinero, que los tiene, porque me permite hacer transacciones, me permite comprar cosas, sin dinero no puedo, con los costos, sobre todo ese costo de oportunidad, que es como que obvio que son los intereses que me estoy dejando de ganar por no tener en mi riqueza, en mi patrimonio, esos otros activos que sí rinden, ¿ok? Y bueno, esa primera propiedad, más dinero será demandado o mantenido mientras mayores en las transacciones, es una propiedad que debe respetar esa función de demanda de dinero que acabamos de deducir, ¿verdad? Nos interesa es la cantidad en términos reales, la cantidad de dinero demandada en términos reales, es decir, lo que nos interesa es M sobre P, es decir, el dinero deflactado. No nos interesa el dinero en términos nominales o en sí mismo, sino o sea, tú tienes dinero por lo que puedes comprar con el dinero, no por el dinero en sí mismo. El dinero en sí mismo no te produce utilidad, ¿okay? De hecho, te produce desutilidad tenerlo por los intereses que te dejas de ganar. Y bueno, estamos interesados en el poder de compra del dinero, que por supuesto con el tema inflacionario pues va perdiendo poder de compra, y por eso nos interesa el dinero deflactado. Y bueno, una tercera propiedad que debería respetar esa función de demanda de dinero, idealmente, que deduciríamos acá, sería que mientras mayor sea la tasa de interés que rinden los activos alternativos, menor sea la cantidad de dinero que deseas demandar. ¿Por qué? Porque sube mucho el costo de oportunidad de tener ese dinero. Es decir, te estás dejando de ganar muchos intereses, y bueno,
no tiene como que sentido que si las tasas de interés, como es el contexto actual, están subiendo, tú desees mantener saldos de dinero crecientes, ¿ok? Entonces, claro, estamos interesados en deducir una función L mayúscula, una función de demanda de dinero que se parezca más o menos a esta función que está acá. Fíjate que más o menos esto, en términos muy simplificadores, ya tú has visto esta función en tus cursos previos, cumple con lo que queremos, porque lo que tenemos del lado izquierdo de la igualdad es la demanda real de dinero o el stock real de dinero, el dinero deflactado, y es una función L mayúscula que va a depender positivamente de Y sub t y negativamente de R sub t, siendo Y sub t la variable de escala. Se denomina variable de escala a cualquier variable que me pueda indicar la escala del volumen de transacciones que hace el agente económico. En este caso, pues vamos a asumir que eso es el ingreso, ¿ok? Y R sub t es la variable de costo de oportunidad, que vamos a asumir que es una tasa de interés, ¿ok? Vamos a hablar un poco de la bibliografía del curso. El curso va a estar basado, fundamentado en esta parte del curso, pues, no el curso. Este tema 4 del curso, esta presentación está tomada, pues, fundamentalmente o sigue fielmente al texto de Bennett McCallum de Economía Monetaria, Teoría y Política. Muy buen libro. Fue el libro con el cual el profesor, es decir, yo aprendí economía monetaria cuando tuve la oportunidad de ver un curso de eso hace mucho tiempo, el primer curso de eso, pues hace mucho tiempo. Y bueno, le agradezco mucho al profesor que me introdujo este texto, ¿okay? Que es el profesor José Guerra, que fue mi profesor de Teoría y Política Monetaria de ese curso hace ya bastante tiempo, ¿no? Que me presentó este maravilloso libro, que me parece está bien bueno. Bueno, fundamentalmente vamos a hacer la presentación en base al modelo que está en el capítulo 3 de este libro, que está, por supuesto, en formato PDF en la carpeta de la bibliografía del curso, que está vinculada en las notas de clase y está vinculada en un vínculo de Drive que está aquí en la parte inferior del video, ¿ok? Ahora vamos a ver un modelito formal de demanda de dinero, un modelo de optimización que, por supuesto, como todo modelo de optimización, parte de una función objetivo sujeta a una restricción. Vamos a resolver ese problema y de la resolución de ese problema vamos a poder derivar una función de demanda de dinero. Entonces vamos a partir primero de una función objetivo, como esta ecuación 2 que tenemos acá. Fíjate que esta es una función objetivo de utilidad del hogar representativo, que tiene dos propiedades. Es separable, es decir, la función de utilidad para cada periodo t es independiente de la de otro periodo. Fíjate bien, vela allí. Tú puedes ahí ver la utilidad del agente económico. En este caso, el hogar representativo tiene una función de utilidad para el periodo t, para el periodo t más 1, para el periodo t más 2, para el periodo t más n, etcétera, etcétera. Y cada una de esas funciones de utilidad para cada uno de esos periodos es independiente de la de cualquier otro periodo, ¿ok? Esa es una primera propiedad. La segunda es aditiva, es decir, la utilidad que el agente económico percibe hoy, digamos en t, toma en cuenta no solamente la utilidad en el periodo t, sino toda la utilidad futura y, bueno, por supuesto, descontada. Fíjate que las funciones de utilidad están premultiplicadas por un coeficiente beta. ¿Qué es ese coeficiente beta? Es un factor de descuento, ¿okay? Factor de descuento que está entre 0 y 1 y que se eleva a un exponente igual al índice de unidad de tiempo, ¿okay? Entonces, claro, mientras más pasa el tiempo, esto queda más descontado, ¿ok? Y fíjate que la utilidad depende del consumo C y del ocio L. Ocio es, digamos, todo aquel tiempo que tú dedicas
ni a trabajar ni a consumir, ¿ok? Básicamente eso es ocio, recreación, no hacer nada, ¿ok? Recrearte, no trabajar y no estar haciendo compras por allí, ¿ok? Eso es básicamente lo que nos dice aquí. Entonces, fíjate, la función de utilidad es de cada hogar depende del consumo C, del ocio L minúscula, ¿verdad? Es aditiva, es decir, que el hogar en el periodo T no solamente toma en cuenta la utilidad percibida en el periodo T, sino toda la utilidad futura o planeada, pero a su vez la descuenta por un factor de descuento. ¿Qué quiere decir que la descuenta? Ok, quiere decir que el hogar tiene una preferencia en el tiempo positiva y que descuenta el futuro. Es decir, en el sentido de que la utilidad que percibe el hogar por una combinación dada, digamos, C sub T, L sub T, es mayor hoy que esa misma combinación si la percibiera mañana. O es mayor hoy o en T que si la estuviera planeando para T más 1, T más 2, T más N, etc. Eso es lo que quiere decir que el hogar descuenta el futuro, que básicamente es la propiedad de impaciencia del que tenemos los agentes económicos, la propiedad de impaciencia, ¿ok? Fundamentalmente eso, ¿ok? Los agentes económicos somos impacientes y valoramos, le damos mayor peso o nos proporciona mayor placer el consumo de cualquier cosa hoy que dentro de un año o dentro de 3 meses. Pues eso es algo como que intuitivo, ¿ok? El hogar va a tener su riqueza financiera repartida entre dinero y bonos, ¿verdad? Quiere decir que el hogar pudiera prestar, si tiene excedente de recursos, o tomar prestado si tiene déficit a otros hogares a una tasa de R sub T, emitiendo o comprando bonos que vencen en un periodo. Es decir, los que compren T vencen en T más 1, los que compren T menos 1 vencen en T, etcétera, etcétera. ¿Ok? El valor nominal de esos bonos lo vamos a llamar B mayúscula sub T. ¿Ok? Si fuese B mayúscula sub T negativo, el hogar estaría tomando prestados, y si fuese positivo, estaría prestando. Y bueno, la restricción de recursos es esta que vamos acá, que es la ecuación 3. Como toda ecuación la vamos a explicar de restricción presupuestaria, vamos a explicarla. ¿Okay? Aquí lo que tenemos del lado izquierdo de la igualdad son las fuentes de recursos, que básicamente son los ingresos nominales de los hogares, P por Y. Y es el ingreso en términos real del hogar por el índice de precios adecuado. M sub T menos 1 es cualquier stock o saldo de dinero nominal que el hogar dejó en saldo sin asignarlo para transacciones al inicio del periodo T o al final del periodo T menos 1, más como este hogar pues puede endeudarse o prestar, o puede prestar o tomar prestado. Él acá tendrá, vamos a suponer que es un hogar que presta, ¿verdad?, emitiendo bonos. Él tendrá el principal de los bonos que adquirió, es decir, que emitió o adquirió en el periodo anterior, más los intereses o menos los intereses, en este caso si los tuvo que pagar, ¿ok? Aquí estamos suponiendo que es un hogar que presta, ¿verdad? Entonces él va a tener el principal y los intereses, pues, por ejemplo, para que se entienda mejor. Pero pudiera ser un hogar deudor también, ¿ok? Y del lado derecho lo que tenemos es los usos o asignaciones, como toda restricción, de esas fuentes de recursos, que son o para consumir, quita el consumo en términos nominales, o para tener más stock nominal de dinero para transacciones, o bueno, vuelve sencillamente o a endeudarte o prestar. O sea, emites otros bonos acá o compras otros bonos acá. Muy bien. Y bueno, esta restricción es válida para todo T, es decir, tú pudieras iterar esta ecuación un periodo. Por ejemplo, aquí lo hemos hecho una iteración hacia adelante y ahora estamos en el periodo T más 1 y nos da esta ecuación 4, que si nosotros despejamos
de esta ecuación 4, B sub t, podemos obtener esta expresión que está acá. ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, muy sencillo. Fíjate que tú tienes B sub t aquí, en la 3. Y en esta iteración que hicimos aquí en la 4, si despejamos B sub t, nosotros pudiéramos sustituir esta ecuación 5, este B sub t aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si sustituimos 5 en 3, podemos eliminar B sub t. Nos queda una ecuación como la 6. Claro, el problema está en que vuelve a aparecer otro elemento acá, que es B sub t más 1, ¿verdad? Ese B sub t más 1, yo lo pudiera eliminar también bajo el mismo procedimiento, o sea, yo pudiera seguir con ese proceso. Aquí lo que estoy haciendo en esta ecuación 7 es la misma ecuación 6, pero estoy expresándola simplemente este factor de descuento que está aquí dividiendo, lo estoy pasando multiplicando con un exponente negativo. Eso es la única diferencia entre la 6 y la 7, pero es básicamente la misma ecuación. Lo que hice fue pasar este 1 más R sub t acá, está dividiendo, multiplicando, pero con exponente negativo. Es lo mismo. Entonces, como les iba diciendo, si continuamos iterando y haciendo este proceso de sustitución o de inducción hacia atrás, es decir, por ejemplo, podemos iterar la ecuación 4 un periodo más, es decir, tenemos la restricción para t más 2, ¿verdad? Y despejamos B sub t más 1 y sustituimos B sub t más 1 en la 7, y así sucesivamente. Finalmente vamos a llegar a una expresión como esta que está acá. Esa va a ser la restricción con la cual vamos a trabajar. Fíjate que el componente que está indexado, el B sub t más n, desaparece. ¿Por qué desaparece? Bueno, porque ese coeficiente está premultiplicado por todos estos factores de descuento que se van haciendo cada vez más grandes acá, y llega un momento, imagínate, en el periodo n, cuando n tiende a infinito, esto, imagínate, un factor de descuento que básicamente hace que ese valor sea acá virtualmente cero, pues. Por supuesto, ahora tenemos que introducir una cosa muy importante, que es el papel del dinero como medio de intercambio. Eso es fundamental. Vamos a introducir el papel del dinero como medio de intercambio y vamos a suponer que para adquirir sus bienes de consumo el hogar debe gastar tiempo y energía en hacer sus compras. Bueno, eso es un supuesto que yo te digo, vamos a suponer, y tú vas a decir, oye, que sí, vale, estoy de acuerdo con ese supuesto. ¿Por qué? Porque es lógico, comprar implica tiempo y energía. ¿Por qué? Porque tienes un presupuesto y a veces tienes que buscar adaptarte a ese presupuesto. La cantidad de tiempo y energía que gastes va a depender positivamente del volumen de consumo. Mientras mayor sea tu volumen de consumo, más tiempo y energía tendrás que gastar. Pero, a su vez, dado un volumen, ceteris paribus, el volumen de consumo, ese tiempo gastado se va a reducir si tú tienes más dinero. Todas estas cosas son muy lógicas y apenas haría falta dar una explicación adicional. Son como que muy intuitivas, ¿no? De todas maneras vamos a explicarlo. La razón, por supuesto, es que estas tenencias adicionales de dinero te van a facilitar las transacciones. ¿Ok? Como de costumbre, lo que nos interesa son las cantidades reales de dinero, no las cantidades nominales. Por lo tanto, con precios mayores necesitarás mayores cantidades nominales de dinero, ¿ok? Entonces vamos a tratar de recoger todas estas relaciones en una función que recoja eso. Una función que vamos a llamar función de ocio. ¿Por qué función de ocio? Acuérdate que la utilidad del hogar, como ya vimos anteriormente, depende no solamente del consumo, sino del ocio. Y acabamos de ver que a mayor cantidad de tiempo y energía gastada en las compras, bueno, obviamente menor será la cantidad de tiempo y energía que te quedará para dedicarte a otras cosas, al ocio. Vamos a aclarar qué es lo que significa ocio aquí. Ocio es de las 24 horas del día que tú tienes disponibles de ese stock. Tú tienes un stock para dormir
y tienes un stock para trabajar y tienes un stock para otras cosas, ¿ok? Entonces, el tiempo que tú dedicas a trabajar, ¿verdad? Ese es un tiempo que ya está bloqueado para el ocio, ¿ok? Dormir es ocio, ¿ok? Pero no solamente dormir es ocio, también recrearte, también ver televisión, ir al teatro, ir a la playa, no hacer nada, meditar, hacer yoga, hacer deporte, etcétera, etcétera. Entonces, ocio es todo aquel tiempo que tú no dedicas ni a trabajar ni a consumir, ¿okay? Es decir, a hacer compras. Cuando tú estás haciendo compras, tú no te estás, eso no cuenta como ocio, ¿okay? Entonces, a mayor cantidad de tiempo y energía gastada en las compras, menor sea la cantidad de tiempo y energía que te quede para dedicarte al ocio. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, porque es como que lógico, mientras estás comprando no puedes estar en un teatro. Mientras estás comprando no puedes estar en la playa. ¿Okay? Claro, hay una argumentación de que dicen que comprar es un placer y todo esto, pero la realidad es que aquí estamos hablando de ocio en términos estándar, ¿no? En términos de recreación. Y bueno, vamos a asumir ese supuesto simplificador de que comprar no es un placer. Bueno, en la Venezuela de hoy eso no es muy difícil de entender. En la Venezuela de hoy comprar puede ser un martirio, produce miedo, produce pánico y susto. Entonces, bueno, es como que más fácil de explicar. Entonces vamos a formalizar esta idea de que a mayor cantidad de tiempo y energía en que dediquemos a consumir, vamos a tener menos tiempo para el ocio, y que mientras mayor dinero tengamos, más tiempo para el ocio nos quedará, porque menor será el tiempo que podamos y energía que dediquemos al consumo en esta función sí. Esta función de ocio. Fíjate que esta función de ocio es bien simpática, una función sí. Sí, estoy hablando de la letra griega sí, PSI. ¿Okay? Esa letra griega que está allí, donde la función de ocio L sub T es una función sí que depende del consumo y depende de las tenencias reales de dinero M sub T. ¿Okay? Tenencias reales de dinero M sub T. M sub T minúscula es lo mismo que ya hemos visto. Vamos a introducir la notación. Eso es una cosa que no me gusta del libro de McCallum, que él cambia mucho de esta notación a esta, pero bueno, nada, lo vamos a seguir. Vamos a asumir de que M sub T, M minúscula sub T es igual a M mayúscula sub T deflactada, es decir, dividida entre un índice de precio. Lo que queremos decir es que estos son saldos reales de dinero. ¿Y cuáles son los signos de las derivadas parciales? Bueno, los que dijimos que tenían que tener. La derivada parcial del ocio con respecto al consumo es negativa, es decir, mientras más tiempo y energía estemos gastando consumiendo, menos tendremos para el ocio. En cambio, con respecto a la derivada parcial de la función de ocio, sí, con respecto a la segunda variable, que es M minúscula sub T, que son los saldos reales de dinero, es positiva. ¿Por qué? Porque dado un volumen de consumo, ceteris paribus el consumo, mientras mayor sea la cantidad real de dinero que tengamos o los saldos reales de dinero que tengamos, digamos, menos tiempo estaremos dedicándole al consumo y más tiempo nos quedará para el ocio. Por eso esa derivada es positiva. Y las segundas derivadas son de signo contrario porque quieren recoger los famosos efectos marginales negativos. ¿Okay? Este sería el efecto marginal decreciente del ocio con respecto al consumo, es decir, que se comporta contrario, ya eso lo sabemos, estamos acostumbrados a esos efectos marginales, e igual con respecto a los saldos de dinero. ¿Okay? Los efectos marginales en economía siempre son decrecientes. ¿Okay? Lo que queremos recoger esto, que los efectos marginales son decrecientes, es decir, el ocio marginal del consumo es decreciente. Sí, el efecto es decreciente, o sea, sí, a medida que más consumo, menos ocio tengo, pero cada vez, por cada unidad adicional de consumo, ese efecto será menor. Eso es lo que quiere recoger esta segunda
esta segunda derivada que es positiva acá, cuando esta es la negativa. Digamos, es un signo al cual estamos más acostumbrados, porque aquí la primera derivada es positiva y la segunda negativa, pero básicamente aquí lo que está recogiendo es básicamente el mismo efecto. Aquí estamos viendo el efecto marginal de las tenencias reales de dinero sobre el ocio, ¿ok? Que es decreciente. Bueno, explicado eso, si nosotros sustituimos esa ecuación 9 que acabamos de deducir allí en 2, que es la función de utilidad, entonces vamos a obtener una función objetivo del hogar representativo como esta que tenemos acá. Fíjate que acá lo que hicimos es, acuérdate que esta es la ecuación 2, la función objetivo del hogar representativo, donde la utilidad dependía del consumo y del ocio. Básicamente lo que estamos haciendo es reemplazar L sub t por su equivalente, que es esta función 9 que acabamos de deducir acá. Y tenemos esta simpática función objetivo que está acá. Entonces el problema al cual se enfrenta el hogar sería maximizar esa función objetivo sujeta a esta restricción de recursos que la dedujimos ya en láminas previas por este método de inducción hacia atrás, iterando y sustituyendo hacia atrás. Y bueno, básicamente esto lo podríamos resolver por diferentes métodos, por programación dinámica, etcétera. Pero bueno, ya tú conoces una técnica que no es tan sofisticada, pero que nos sirve para resolver esto, que es el lagrangiano. Cualquier problema de optimización sujeta a restricciones se puede resolver con esa simpática y simple técnica, ¿no? Formulamos el lagrangiano. Fíjate que el lagrangiano es muy sencillo, lo único que tenemos es la función objetivo más lambda sub t, que es el multiplicador de Lagrange, veces la restricción. ¿Okay? La restricción, por supuesto, en forma de la restricción igualada a 0, es decir, esta es la restricción en forma 0. ¿Okay? Entonces, una vez formulado el lagrangiano, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, mira, lo que tú sabes siempre que se tiene que hacer en este tipo. Tenemos que calcular las derivadas parciales del lagrangiano con respecto a las variables de elección e igualarlas a 0. ¿Cuáles son las variables de elección? El consumo. Esta es una variable de elección o de control del hogar. El hogar controla o regula cuánto consume. Sacamos esa derivada parcial, la igualamos a 0. Ahí la hicimos. Vas a obtener esta derivada parcial que está acá. Ok. U1 es la derivada parcial de la función de utilidad con respecto a el consumo. Ok. Y U2 es la derivada parcial de la función de utilidad con respecto al ocio. ¿Okay? Si sub 1 es la derivada parcial de la función de ocio con respecto al consumo. ¿Okay? Y si sub 2 es la derivada parcial de la función de ocio con respecto a los saldos reales de dinero, que aquí no está, por supuesto. Y vamos a obtener esta derivadita parcial que está acá, bien bella. Y bueno, lo mismo hacemos con la otra variable de elección. El hogar no solamente elige cuánto consume ese sub t, sino que también elige cuánto va a tener de dinero, cuáles son sus tenencias de dinero M sub t nominales. Y bueno, si nosotros hacemos esa derivada parcial, vamos a obtener esta derivada parcial que está aquí, igual, se lee igual, U sub 2 es la derivada parcial de la función de utilidad con respecto al ocio, si sub 2 es la derivada parcial del ocio con respecto a los saldos reales de dinero, y así sucesivamente, pues. Entonces, bueno, igualamos a 0 ambas. Aquí lo que vamos a hacer es un simple truco algebraico para poder resolver este sistemita de dos ecuaciones con este sistema que está acá, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas, por supuesto, son C sub t y M sub t. Y bueno, si multiplicamos la segunda ecuación por P sub t, esta segunda ecuación la multiplicamos por P sub t, y luego despejamos lambda sub t por P sub t en ambas. Fíjate que si tú multiplicas esta segunda por P sub t, aquí te va a aparecer un lambda sub t por P sub t. Por supuesto, este P sub t se va a ir. Aquí te va a aparecer un lambda sub t por P sub t. Si tú sacas factor común acá, ¿verdad? Lambda sub t por P sub t, y despejas aquí lambda sub t por P sub t y igualas ambas, te debería quedar una ecuación como esta, ecuación 13 que está acá. ¿Sí? Muy bien. Fíjate que ese chorizo que está allí, tú dices, oye, qué ecuación tan larga, tan compleja. Realmente, bueno, si te pones a ver con detalle, si le metes la lupa, no es tan complejo, porque ahí lo que nos dice
es que en el óptimo, la decisión óptima del agente económico de consumir y de tener una cantidad de dinero depende solo de tres variables, ¿verdad? La solución al problema parece algo complicada, pero si la observas, ves que las variables de elección son el consumo en términos reales, ¿verdad? Los saldos reales de dinero, M minúscula sub T, y la tasa de interés, R sub T. Esas son las variables de las cuales depende la solución al problema que está acá. Suponiendo que esa ecuación 3, ese chorizo que está allí, que vimos que solamente depende de tres variables, su solución pueda ser resuelta y despejada para M minúscula sub T, ¿verdad? Que ese supuesto generalmente es cierto. Ahorita vamos a poner un ejemplo concreto dándole forma a las funciones de utilidad y de ocio, y vamos a ver que sí, no hay ningún problema en hacerlo. Nosotros deberíamos llegar a una ecuación finalmente si nosotros tuviésemos las formas funcionales de la función de utilidad, que no las tenemos en este ejemplo, y de la función de ocio, que no las tenemos. ¿Okay? Por eso están en forma de función implícita. Nosotros deberíamos poder llegar a una función de demanda de dinero como esta, que es una forma parecida a la que ya sabemos. Fíjate que es parecida a la ecuación 1, solamente que aquella ecuación 1, si recordarás, en vez de tener a la variable de escala al consumo, o como variable de escala al consumo, tenía como variable de escala al ingreso. ¿Ok? Entonces es muy similar a la ecuación 1, salvo que aquí lo que aparece es el consumo como variable de escala, es decir, que me indica el volumen de transacciones en lugar del ingreso Y como medida relevante del volumen de transacciones. Vamos a poner un ejemplo concreto, porque así implícitamente no los entendemos, pues, o sea, salvo tipos geniales no entienden esas cosas así. Pues vamos a, me incluyo yo necesito ver ejemplos concretos. Vamos a darle carne y hueso a esto. Entonces vamos a asumir una forma funcional matemática específica tanto para la función de utilidad como para la función de ocio. Entonces vamos a asumir que la función de ocio tiene esta forma funcional. Es una forma tipo Cobb-Douglas, bien simpática. ¿Okay? Y que la función de ocio tiene esta forma que está acá. ¿Ok? Fíjate que esa función de ocio, tal como está, cumple con las propiedades porque el consumo está elevado a un índice negativo, es decir, a mayor consumo, menor ocio. Mientras las tenencias reales de dinero están elevadas al mismo coeficiente A, pero positivo. Es decir, mientras mayores tenencias reales de dinero, mayor ocio. Fíjate que muy sencillito, pero vamos a ver qué produce eso. Por supuesto, ahí estamos hablando tanto que alfa como A están entre 0 y 1. Ambos coeficientes están entre 0 y 1. Entonces, bueno, las derivadas parciales de eso, si tú derivas, que bueno, ya tú con tu curso de cálculo me imagino que es muy sencillo hacer esas derivadas parciales para ti. Tenemos que sacar las derivadas parciales de la ecuación 13, que son la derivada parcial de la función de utilidad con respecto al ocio. U sub 2, hacemos la derivada, ahí está. Y digamos, simplificamos algebraicamente. Aquí tenemos la derivada parcial de la función de ocio con respecto a M minúscula sub T, es decir, con respecto a las tenencias reales de dinero, que es esa que está allí. Luego hacemos la derivada parcial de la función de utilidad con respecto al consumo, muy sencilla, es esa que está allí. Esto con cálculo básico del que ves en el primer curso de matemáticas para economistas, lo puedes resolver sin ningún problema, es una derivada sencilla. Y bueno, aquí tienes la derivada parcial de la función de ocio. Estas son las derivadas que están en esa ecuación choricérica larguísima, que es la ecuación 13. Entonces tú lo que haces es simplemente sacas las derivadas parciales y sustituyes. Esta es la derivada parcial psi sub 1, que es la derivada parcial de la función psi, que es la función de ocio con respecto a el consumo. ¿Okay? Sacas todas esas derivadas parciales y sustituyes en la ecuación 13. Y una vez que sustituyes en la ecuación 13 y despejas M sub T, tú deberías obtener una ecuación como esta. Fíjate qué simpático. ¿Ok? Tú deberías obtener una ecuación como esa. Esa es la ecuación de demanda de dinero. Aquí, por supuesto, la variable de escala es el consumo y la variable de costo de oportunidad es la tasa de interés. ¿Ok?
fíjate que cumple bellamente con las propiedades deseables. Ojo acá, ¿no? Cumple con las propiedades deseables mientras ese coeficiente que está acá multiplicando al consumo cumpla con ciertas condiciones. Fíjate que esto es A por alfa entre 1 menos alfa menos A por alfa. Por supuesto, esto tiene que tener un signo apropiado para que esto se pueda cumplir, ¿no? ¿Ok? Entonces piensa bien qué cosas tienen qué relaciones tienen que cumplir esto, sobre todo el denominador, para que esto cumpla con pues lo que sabemos. Que a medida que mayor es el consumo, mayores deberían ser los saldos reales de dinero demandado. Para esto que está aquí debería ser digamos mayor que 1, y para que eso sea mayor que 1, bueno, primero positivo, obviamente, y después mayor que 1, bueno, aquí deben pasar algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, piensa bien eso, ¿verdad? Porque esa sería la única restricción. Es como que obvio, pues. ¿Qué debe pasar acá? ¿Qué debe suceder? No tanto en el numerador, sino en el denominador, para que esto sea positivo y mayor que 1. O mayor que 1, pues. ¿Okay? Ok, vamos a hablar de las funciones de demanda empíricas de dinero. Las funciones de demanda empírica de dinero, cuando queremos referirnos al tema de las funciones de demanda empírica de dinero, estamos hablando fundamentalmente de qué. Estamos hablando de las funciones de demanda que verdaderamente se estiman usando datos. Es muy raro que tú determines una función de demanda empírica para un hogar o para un grupo de hogares o para un grupo de familias. Usualmente estas funciones de demanda se determinan para economías completas, es decir, son cosas macroeconómicas que se hacen a nivel macro, a nivel de un país, ¿no? Quizás a nivel de regiones. Pero mi mensaje de fondo es que se hacen a nivel macro, pues no se suelen hacer estos ejercicios empíricos, econométricos, para determinar funciones de demanda de un segmento de hogares o de familias o de un hogar o de una familia. ¿Okay? Entonces vamos a presentar una forma que fue muy popular hace mucho tiempo, ya ha ido perdiendo vigencia, porque esta es una forma que sirve si vas a hacer estimaciones de demanda de dinero empíricas con frecuencia anual, ¿no? Ahorita a los economistas les interesan más, dadas las cosas que se saben de la demanda de dinero y de la política monetaria, hacer estimaciones mensuales o trimestrales de la demanda de dinero. Es decir, ya no les gusta a los economistas hacer demandas de dinero de largo plazo o anuales, ¿no? Les gusta hacer estimaciones más bien en horizontes temporales más cortos, digamos, utilizar 5 o 6 años, pero de frecuencias mensuales o trimestrales a lo sumo, ¿no? Entonces, bueno, pero esta nos va a servir para introducir el tema. Fíjate esta función bien simpática. Aquí del lado izquierdo tenemos la variable endógena, que es la que, digamos, es la variable a ser explicada por el modelo, que son los saldos reales de dinero, la demanda real de dinero, el dinero M mayúscula sub T deflactado por un índice de precios. Y fíjate que nada complicado. Una cosa tan sencilla como un coeficiente gamma que multiplica al consumo dividido entre la tasa de interés. Entonces es obvio en esta función que la relación entre el consumo y la demanda de dinero es positiva. O sea, a medida que aumenta el consumo, aumenta la demanda real de dinero, y a medida que aumenta la tasa de interés, pues disminuye esto, porque bueno, esto está en el denominador. Ok, ¿qué es este coeficiente gamma? Bueno, ese coeficiente gamma vamos a decir que es similar a nuestro ese coeficiente, digamos, que teníamos, que yo te acabo de preguntar. Mira, piensa qué condiciones debería cumplir deseables para que tuviera sentido. Es equivalente a ese coeficiente A por alfa entre 1 menos alfa menos A por alfa. Ese coeficiente, bueno, tú pudieras decir que eso es gamma, que está acá. Ok, entonces, bueno, usualmente los que vieron econometría ya, pues para ellos es transparente lo que voy a decir, o es como que una obviedad. Los que no lo ven, no han visto,
pues saben que la técnica preferida de estimación econométrica es el modelo de regresión lineal por mínimos cuadrados. Y entonces, bueno, hay que linealizar esto, porque obviamente que esto no es una función lineal, es una función no lineal. ¿Cómo linealizamos eso? Bueno, le metemos logaritmos. Y bueno, aplicamos la propiedad de los logaritmos. Aquí tenemos logaritmo del lado izquierdo y logaritmo del lado derecho. Pero el logaritmo del lado derecho es el logaritmo de un producto y el logaritmo de un cociente. ¿Okay? Entonces, bueno, nos queda esa expresión que está ahí. Logaritmo de gamma más logaritmo del consumo menos logaritmo de la tasa de interés. Que sigue cumpliendo con las propiedades deseadas. Fíjate que depende positivamente del consumo y negativamente de la tasa de interés, y me queda este logaritmo de gamma aquí sueltico aquí. Entonces, claro, yo pudiera transformar esto y decir que el logaritmo de gamma es gamma sub 0 y permitir valores diferentes, porque claro, si yo me quedo con esta forma funcional que tengo aquí en 19, pareciera que el coeficiente que multiplica al logaritmo de S sub t es 1. Entonces, claro, econométricamente yo debería poder permitir que ese coeficiente fuese diferente de 1, y entonces lo hago introduciendo un coeficiente que premultiplica el logaritmo de S sub t, como puede ser gamma sub 1, y un coeficiente que multiplique al logaritmo de la tasa de interés, que puede ser la gamma sub 2. ¿Ok? Y este señor que está acá, gamma sub 0, es el logaritmo de gamma. Entonces, esta especificación que está acá es una especificación que yo puedo utilizar para hacer una estimación econométrica, es decir, con datos. Yo voy, busco datos de M mayúscula, es decir, del dinero. Tendría que buscar una definición de dinero. La definición de dinero usualmente, por ejemplo, en Venezuela es M1. La definición de dinero que establece el Banco Central es el agregado monetario M1, por ejemplo, que es el efectivo más los depósitos a la vista y transferibles. ¿Okay? Esa es la definición de dinero en Venezuela. Eso es lo que es el dinero en Venezuela. ¿Okay? Ojo. Que estamos hablando de una economía dolarizada, y este es un tema que se pervierte por eso. ¿Okay? Porque cuando tú dices, ¿de qué me estás hablando? ¿De dólares o de bolívares? Bueno, esa es otra conversación. No la vamos a dejar acá. No vamos a contaminarlo con ese tema, pero obviamente que eso afecta, ¿no? ¿Ok? Y muchas de esas variables no están siendo observadas. Es decir, tú no estás observando agregados monetarios en dólares. No sabes cuánto es la cantidad de circulante en dólares que hay. Antes por allí, a través de una empresa consultora, amablemente se conseguían, pero ya la empresa consultora, pues no, es que no están obligados tampoco a hacerlo. Pues entonces debería haber un ente público que midiera eso y lo pusiera a la disposición de los agentes económicos, digamos, con frecuencia, digamos, al menos mensual, ¿okay? O semanal. Pero bueno, eso es otro tema. Ha habido estimaciones usando esta especificación sencilla. Tú pudieras hacer uno para Venezuela también. Fíjate tú, esto pudiera ser una serie de el agregado monetario M1, como te dije. Este es un índice de precios al consumidor, ¿verdad? Y para la variable Y, fíjate que otra cosa interesante que se me olvidó comentar aquí, aclarar, que es que de 19 a 20 desapareció C y apareció Y. ¿Por qué? Bueno, porque en las funciones de demanda empírica los economistas han preferido a Y sobre C, es decir, alguna variable proxy del ingreso, y no al consumo o alguna variable proxy del consumo como variable de escala. Y generalmente como variable proxy del ingreso han estado usando el PIB, ¿ok? Eso es la realidad. Entonces esto podría ser el PIB venezolano o de cualquier otro país que elija o ajustar esto. Y esta es la tasa de interés de algún activo relevante. Ojo con esto, que aquí esto puede ser truculento. Aquí los econometristas hacen mucho de sus prácticas extrañas. Y bueno, juegan con esto para meter aquí una variable para que dé. ¿Ok? Entonces esto hay que tener cuidado. Usualmente hay algún activo en la economía que sirve de referencia como valor marcador o referencial de las tasas de interés en esa economía. Ese es el que yo aconsejo que se use acá. Pero bueno, hay gente que usa distintas cosas, ¿ok? Por ejemplo,
para una función de este tipo se estimó para los Estados Unidos. Lo hizo un investigador y obtuvo, esto se pueden ver los detalles en el libro de McCallum, en el capítulo 3. E hizo esta estimación que está acá y le dio, por supuesto, una aclaratoria con datos de frecuencia anual, y le dio esta ecuación empírica utilizando, por supuesto, las técnicas usuales y verificando el cumplimiento de los supuestos, ¿no? Ojo con esto, que el investigador originalmente lo hizo porque aquí se presenta con mucha frecuencia un problema que es la autocorrelación serial. Sabes que si una regresión lineal tiene autocorrelación serial, las propiedades del estimador se pierden, y bueno, básicamente eso no tiene ninguna credibilidad, no sirve para nada. Pero el investigador usó una técnica robusta a la autocorrelación, y bueno, obtuvo ese resultado que tienes allí. Ok, entonces básicamente aquí lo que interesa son los coeficientes. Ok, fíjate que estos coeficientes, dado que esto está en logaritmos, se interpretan como elasticidades. Ok, eso quiere decir que por cada 1%, este coeficiente de 0.27, quiere decir que por cada 1% que aumenta el ingreso, la demanda real de dinero aumenta en 0,27%. Es decir, aumenta menos que proporcionalmente. Fíjate tú. Entonces, fíjate, uno pensaría, dado toda la cháchara o toda la charla que tuvimos al principio, de que ese coeficiente debería ser más elevado. Y sin embargo, bueno, esta estimación de largo plazo lo que viene diciendo, o lo que dice, es que si aumenta la variable de escala del consumo, aumentan los saldos reales de dinero, pero menos que proporcionalmente. Ok, uno hubiera supuesto que esto estuviera más cercano a 1. Ok, o fuera más elevado. Y sorprendentemente el de la tasa de interés es más fuerte, el coeficiente, el valor del coeficiente. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada 1%, cada punto porcentual que aumenta la tasa de interés, disminuye las tenencias reales de dinero, o el logaritmo de las tenencias reales de dinero, para ser más preciso, en 0,32%. ¿Okay? Esa sería la interpretación de esto. Entonces, bueno, te animo a que si puedes ajustar uno para un país de tu gusto, lo puedes hacer. En el libro de McCallum, que te aconsejo que lo leas, hay una discusión más amplia sobre el modelo de demanda de dinero que se usa más actualmente para modelos con frecuencia, digamos, mensual o trimestral, que son estos modelos de ajuste parcial. Ok, hay algunas cosas que hay que tener cuidado, pero preferí no introducirlo porque es un tópico que supone que el estudiante ya ha cursado econometría. Y mira, yo cuando he dado los cursos de macroeconomía avanzada en la Universidad Central de Venezuela, me queda un poco sorprendido cuando a veces ese es un curso que está montado para estudiantes del octavo semestre, o sea, está en el octavo semestre en el pensum de la carrera. Sorprendentemente te llegan alumnos que no solamente están en el octavo, sino que están en el noveno, y te dicen que no han visto econometría. Para mí eso es una cosa sorprendente. Entonces, bueno, no sé si la mayoría de acá, de la audiencia, lo ha visto. Entonces preferí obviar y dejar esta presentación más sencilla, porque para poder presentar los modelos, digamos, que más se usan modernamente, que son modelos de alta frecuencia, modelos con frecuencia mensual o trimestral, necesitas saber un poquito de todo lo que es un modelo de rezago distribuido, de ajuste parcial, todo eso, que eso se ve, es un tópico, digamos, intermedio, no avanzado, intermedio del tema de regresión lineal. Entonces yo no estoy al tanto de saber si la audiencia tiene ese conocimiento, y preferí no meterme por ahí, pero tú puedes ver esa discusión y ese desarrollo en el texto de Bennett McCallum, en el capítulo 3. Ok, ahora vamos a concluir este interés. Ahora vamos a concluir este tema 4 tocando el tema de la velocidad de circulación, que es un tema que, bueno, mira, ha ido quedando en desuso en las presentaciones modernas de la economía monetaria, desafortunadamente. No estoy muy de acuerdo,
quizás tú lo has escuchado porque todavía quedan en Venezuela economistas monetaristas, digamos, uña en el rabo, sobre todo estos exfuncionarios del Banco Central que todavía hay por allí, con una formación monetarista antigua fuerte, y que bueno, piensan que ese concepto es importante. Yo creo que sí, que es un concepto al cual hay que echarle el ojo y que no debería haber quedado de un lado, pero en las presentaciones modernas de la teoría monetaria es un tema que básicamente fue execrado o cancelado por el paradigma neokeynesiano, ¿no? Pero bueno, nada, esa es otra discusión. ¿Qué es la velocidad de circulación? Bueno, la velocidad de circulación, la forma más sencilla de definirlo es en el marco de la teoría cuantitativa del dinero, y ahí lo vamos a definir de una manera un poco laxa, ¿no? Porque quizás aquí se hace un uso de la teoría cuantitativa como usualmente se hace por allí, que es en una forma un poco abusiva o laxa, ¿no? Entonces, recuerda que la teoría cuantitativa o la ecuación de cambio te dice básicamente que P por Y es igual a M por B. Claro, si tú despejas B de allí, nosotros en la presentación del tema de la curva de Phillips vimos eso. Al hablar de la neutralidad del dinero, presentamos todo este tema de la ecuación de cambio, ¿no? De la ecuación cuantitativa. Entonces, claro, si tú despejas B de allí, vas a obtener que B, la velocidad de circulación, es igual a P por Y entre M. ¿Y qué es P por Y? P por Y puede ser el ingreso nominal de la economía o el producto nominal de la economía. Vamos a verlo como producto. Vamos a suponer que Y son todos los bienes y servicios que se producen en una economía y que se quieren vender al precio o realizarse al precio de mercado dado por este índice de precios que está acá, que puede ser el deflactor implícito del Producto Interno Bruto, por ejemplo. ¿Qué sería P por Y? Pues sería el valor nominal de todos esos bienes y servicios. Supón que eso es 100, que este producto de P por Y te diera 100, ¿okay? Y que lo que tienes en el denominador, ¿qué es? Todos los medios de pago, ¿verdad? Todo el stock de dinero que hay en la economía. Entonces vamos a suponer que todos esos medios de pago fuera 10. ¿10 qué? Bueno, puede ser 10 billones de bolívares, 10 mil millones de dólares, no sé, lo que tú quieras. Que esto es 100 y esto es 10. Olvidémonos de las dimensiones. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Porque bueno, sí, igual, este valor nominal, supón que tú valoras en dólares, esto está valorado en dólares y te da 100 mil millones de dólares. Y en el numerador tienes un stock de dinero de 10 mil millones de dólares. Entonces, claro, fíjate que esto te va a quedar, la velocidad de circulación te va a quedar un adimensional. Básicamente 100 entre 10 te va a dar 10, pero sin ninguna dimensión. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir ese 10? Quiere decir que para poder vender en el mercado a este precio P sub T todos esos bienes y servicios, contando que la economía solamente tiene ese stock de dinero, el dinero debería circular o cambiar de manos 10 veces, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir eso, ¿no? Bueno, sí, ya tú lo has visto en cursos anteriores, no necesito abundar mucho en eso, pero bueno, de repente hay alguien por allí que no vio eso, pues. Y tomando en cuenta que ya sabemos que la función de demanda de dinero tiene estas características y depende positivamente de la variable de escala y negativamente de la variable de costo de oportunidad. Si nosotros sustituimos esa ecuación 1 en la 23, vamos a obtener una ecuación como la 24. ¿Ok? ¿Sí? Entonces básicamente eso es lo que hay allí. Entonces, claro, fíjate tú qué simpático esto, ¿no? La velocidad de circulación va a aumentar si el producto o ingreso de la economía en términos reales aumenta. Eso ya nos da unas pistas de que esto no debe permanecer constante en el corto plazo, que es a donde a nosotros nos interesa hacer el análisis, porque básicamente este es un curso de macroeconomía de corto plazo, o sea, estamos interesados en explicar los ciclos económicos. Y bueno, Y sub T, Y minúscula sub T, es cíclico, es decir, hay fases expansivas y contractivas del ciclo, es decir, esto debería procíclicamente ir variando. La velocidad de circulación debería ser procíclica o debería ser sensible al ciclo económico, ¿okay? Eso es lo que queremos decir.
Y a su vez, fíjate tú aquí en el denominador tenemos a la tasa de interés. ¿Okay? Entonces, claro, a medida que aumenta la tasa de interés, a medida que la tasa de interés aumenta, ¿verdad? Esto que está acá, que es la demanda de dinero, debería disminuir y la velocidad de circulación debería aumentar. Ojo con eso. ¿Okay? Y a medida que la tasa de interés disminuye, la demanda de dinero debería aumentar, ¿verdad? Y al aumentar, la velocidad de circulación debería disminuir. Entonces es importante tener esas relaciones en este marco analítico en el cual lo estamos discutiendo. ¿Okay? Según esta relación, entonces, la velocidad de circulación del dinero no es constante, sino que depende del ingreso producto en términos reales y de la tasa de interés. ¿Okay? Y bueno, como ya dijimos, la velocidad de circulación debería ser procíclica, no debería ser constante, al menos en el corto plazo. ¿Okay? En el largo plazo debería tender hacia un valor, digamos, de largo plazo. Eso sí está bien, pero en el corto plazo no es constante, ¿no? En las presentaciones modernas de política monetaria, este concepto ha venido siendo como que medio cancelado. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, por lo menos en la bibliografía que se usa en el curso se tiene al menos la mínima decencia de recordar el concepto de que existe. Y bueno, yo creo que es un concepto que de alguna manera hay que irlo rescatando. Entonces aquí tenemos un gráfico de la velocidad de circulación, donde podemos ver algunas cosas. Obviamente que en el corto plazo fluctúa mucho, ¿verdad? Es procíclico. ¿Okay? Fíjate lo que sucede en las recesiones, ¿verdad? Estos son, aquí están marcadas con gris los años de recesión en los Estados Unidos. Incluso está la recesión de la pandemia. ¿Okay? La recesión de la pandemia. Entonces, ¿qué ha pasado con la velocidad de circulación en esos periodos de recesión, ¿verdad? En esos periodos recesivos? ¿Qué ha pasado con la velocidad de circulación? Pero fíjate qué interesante, ¿no? Como desde el año aproximadamente, desde los mediados de los 90, finales de los 90, la velocidad de circulación en los Estados Unidos ha ido cayendo, ¿no? Cayendo dramáticamente. ¿Okay? Entonces no podemos asumir ni siquiera constancia en el largo plazo en la serie para los Estados Unidos. ¿Okay? Si nosotros observáramos la serie, digamos, por ejemplo, hasta el año 2000, ¿verdad? Digamos hasta por acá, razonablemente pudiéramos decir que sí, pues en el largo plazo puedes decir que un valor como de 1,75 es un valor de constancia de largo plazo, un valor de largo plazo razonable. Pero fíjate que ya incluso aquí a partir de 1990 ese valor ya dejó de tener sentido. Yo diría que hasta 1990, en el caso de la economía de los Estados Unidos, un valor de largo plazo de 1,75 tenía como que sentido, ¿no? Pero bueno, es obvio que ya ni siquiera en el largo plazo la velocidad de circulación en los Estados Unidos se ha mantenido constante, ¿no? Entonces nada, quería traer el concepto. Y bueno, tú puedes estimar esto para Venezuela. Simplemente tú divides el PIB nominal de Venezuela que publica el Banco Central entre M2, por ejemplo, o M1. Con M1 te daría un mejor estimado, pero bueno, realmente todos los investigadores lo hacen, la velocidad de M1 y la velocidad de M2. ¿Ok? Y te va a dar una velocidad de circulación del dinero para Venezuela. Te animo a que la hagas, al menos con datos de frecuencia anual, porque estos cuando se hacen con datos de frecuencia menor al anual, es decir, con datos mensuales o trimestrales, hay que ajustarlos estacionalmente, ¿okay? Que es lo que hicieron aquí, está seasonally adjusted. Estos son data ajustada estacionalmente, seasonally adjusted. Y bueno, no sé si tú sabes desestacionalizar series. Pero bueno, nada, por lo menos con datos de frecuencia anual lo puedes hacer. ¿Okay? Entonces bueno, gracias por haber escuchado esta larga presentación y espero que hayas disfrutado el tema y nos vemos en el tema de la oferta monetaria.